Los fríos y metálicos corredores de la nave de investigación Zafiriana vibraban con anticipación. El capitán Bexitar había sido testigo de innumerables rarezas en sus 40 años entre las estrellas, pero nada como esto. Durante 3 días, su tripulación había examinado los restos destrozados de una antigua nave humana. Solo otra deriva a la deriva en el vacío. La mayor parte era inútil. Placas de casco deformadas, maquinaria muerta, fragmentos de una civilización borrada hace mucho tiempo. Pero hoy era diferente. En lo profundo de lo que una vez fue la bahía de almacenamiento de la nave, la tripulación encontró algo que hizo que cada uno de ellos se detuviera. Una cámara criogénica, todavía activa después de todos estos siglos. Sus luces indicadoras parpadeaban en un verde constante, una señal silenciosa de que quien estuviera dentro seguía con vida. Bexitar se erguía a 12 pies de altura. Su cuerpo cristalino y azul brillaba bajo las pálidas luces de la nave. Sus miembros afilados se movían con rapidez mientras escaneaba la cámara, leyendo las débiles señales que emitía. El diseño era antiguo, artesanía humana. Las marcas grabadas en la superficie estaban en un idioma que la mayoría de los zafirianos habían olvidado hace tiempo. Los humanos habían desaparecido hacía más de 200 años. «Capitán», dijo el oficial científico Krellnox, su voz un zumbido bajo, «los signos vitales son fuertes. Lo que sea que haya ahí dentro sigue siendo viable». Los 2 corazones de Bexitar se aceleraron. Hace 231 años, el imperio zafiriano había aniquilado a la humanidad. La conquista había sido sin esfuerzo. Los humanos eran frágiles, soñadores que miraban a las estrellas en lugar de construir ejércitos. Sus armas eran primitivas, sus defensas débiles. Los libros de historia lo llamaban una muerte por piedad, limpiando la galaxia de una raza blanda y sentimental. «Tráiganla a bordo», ordenó Bexitar, «y contacten al alto mando. Díganles que hemos encontrado algo excepcional». La cámara criogénica fue transferida cuidadosamente a la nave de investigación. El descubrimiento se extendió por el imperio como un reguero de pólvora. Un humano vivo, posiblemente el último de su especie, había sido encontrado, durmiendo en la oscuridad durante más de 2 siglos. Científicos, estrategas militares e historiadores suplicaban por verlo. La cámara pronto fue transportada a Próxima 7, una estación de investigación masiva que orbitaba un planeta muerto. Alberga los laboratorios más avanzados del imperio. El Dr. Krellnox, un destacado xenobiólogo y experto en especies extintas, se preparó meticulosamente para la reanimación. Estudió datos centenarios sobre la fisiología humana, ajustando las condiciones atmosféricas, los niveles de oxígeno y la temperatura hasta que todo estuvo perfecto. La comandante Tera, la supervisora militar de la estación, estaba menos entusiasmada. Su piel cristalina de color amatista estaba marcada por décadas de guerra. Miró la cámara criogénica con sospecha. «¿Por qué la despertamos?», exigió un día. «Los muertos deberían permanecer muertos. Porque podemos aprender de ello», respondió Krellnox con calma. «Este humano es el último remanente de una especie que destruimos». Imagina lo que podríamos descubrir. Cómo vivían, cómo pensaban. Historia preservada en carne. Por fin llegó el día. Científicos y soldados se agolparon mientras Krellnox iniciaba la secuencia de despertar. Las máquinas zumbaban. Las luces parpadeaban. La temperatura de la cámara comenzó a subir. Después de más de 2 siglos, el humano estaba a punto de despertar. Con un silbido, la tapa de la cámara criogénica se elevó. Un remolino de vapor salió, encontrándose con el aire más cálido del laboratorio. Dentro yacía un hombre, joven, quizás de 30 años, con piel pálida y cabello corto y oscuro. Su cuerpo era delgado y musculoso, construido para la resistencia. Por un largo momento no se movió. Entonces su pecho se elevó. Una respiración. Sus dedos se estremecieron. Sus párpados se abrieron. Krellnox se inclinó más cerca, su escáner pulsando suavemente. Latido cardíaco, estable. Actividad cerebral normal. Todo funcionaba perfectamente. Los ojos del hombre, marrones como la tierra de una tierra olvidada, se enfocaron en las figuras alienígenas reunidas a su alrededor. No gritó, no entró en pánico. En cambio, se incorporó lentamente probando sus extremidades. «¿Cuánto tiempo estuve fuera?», preguntó con voz firme,
el dispositivo de traducción reproduciendo sus palabras claramente. «Has estado dormido durante 231 años», respondió Krellnox. «¿Cuál es tu nombre?» El hombre se estiró. Sus articulaciones crujieron levemente. «Sargento Jake Martínez, primera clase, Fuerza de Defensa Colonial de la Tierra». Dio una media sonrisa cansada. «Supongo que las cosas no terminaron bien después de que me fui». Krellnox revisó sus notas. «Tu especie luchó contra el Imperio Zafiriano en el año 2156. La guerra duró 6 meses. La humanidad fue extinguida. Todos tus mundos tomados». Jake asintió sin sorpresa. «Figurado. De lo contrario, no me habrían encontrado a la deriva aquí». Su mirada recorrió la habitación, aguda y evaluadora. «Así que, ¿qué pasa ahora? ¿Soy un prisionero? ¿Una muestra?» «Eres un invitado», dijo Krellnox rápidamente. «El último humano en existencia. Tu conocimiento podría ser invaluable». Jake soltó una risa seca, sin humor. «El último humano», repitió. «Eso es algo». Se puso de pie. Jake se levantó lentamente de la cámara criogénica. Los zafirianos instintivamente retrocedieron cuando se puso de pie a su altura completa. Con poco más de 6 pies, era pequeño en comparación con sus imponentes marcos cristalinos, pero había algo en la forma en que se movía que los ponía incómodos. Cada movimiento era deliberado, equilibrado, cargado de un poder silencioso. Cuando sus pies descalzos tocaron el suelo metálico, un leve gemido resonó en la cámara. La superficie bajo él se abolló ligeramente. El doctor Krellnox revisó su escáner. Las lecturas no tenían sentido. Según los instrumentos, la masa corporal de Jake estaba muy por encima de los límites humanos normales. Sus huesos eran imposiblemente densos, sus fibras musculares más compactas que las de cualquier especie conocida. «¿Hay algún lugar donde pueda asearme?», preguntó Jake girando los hombros. «2 siglos de sueño te afectan». La comandante Tera, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso al frente, con los brazos cruzados sobre sus antebrazos violeta cristalinos y cicatrizados. «Se te asignarán alojamientos en el nivel 5», dijo. «Tendrás guardias en todo momento y no saldrás sin autorización». Jake le sonrió, una sonrisa amable y sencilla, pero el destello en sus ojos la hizo moverse incómoda. «Claro, comandante. Muéstrame el camino». Mientras caminaban por los relucientes pasillos de Próxima 7, el humano se movía con una gracia medida, como si estuviera estudiando conscientemente cada paso, cada respiración. Cuando se apoyó contra una pared, sus dedos dejaron leves impresiones en el metal. Cuando abrió una puerta, el mango se dobló ligeramente bajo su agarre. Los soldados que lo escoltaban intercambiaron susurros inquietos. Los antiguos registros habían llamado a los humanos frágiles, criaturas blandas y emocionales con poco instinto de violencia. Sin embargo, Jake Martínez no se movía como una presa, se movía como un depredador. El Dr. Krellnox caminaba detrás de él, anotando en su datapad. Los datos eran claros. La fuerza y los reflejos de Jake superaban cualquier estándar biológico conocido. Su conciencia de su entorno rayaba en lo sobrenatural. O los libros de historia del imperio estaban equivocados, o Jake Martínez no era un humano ordinario. Cuando llegaron a sus alojamientos asignados, Jake entró y examinó la habitación. Era simple: una cama, un escritorio, una ventana que mostraba el negro infinito del espacio. Todo estaba escalado para seres 2 veces más grandes que él. «No está mal», dijo, dejándose caer en la cama. El marco de la cama gimió bajo su peso. «Mejor que algunos lugares donde he dormido». Miró al Dr. Krellnox. «Así que, Doc, ¿qué quieres saber sobre los humanos?» Krellnox dudó. 1000 preguntas inundaron su mente, pero ninguna le pareció segura de hacer. La criatura frente a él se suponía que era una reliquia de una raza gentil y derrotada. Sin embargo, al mirar a Jake, el doctor sintió una fría inquietud asentarse en su pecho. Afuera, las estrellas centelleaban como siempre, pero algo fundamental había cambiado. El último humano estaba despierto, y la galaxia nunca sería la misma. A la mañana siguiente, Jake despertó sintiéndose diferente, mejor, más fuerte. Sus pensamientos eran más agudos, su cuerpo zumbando con una energía que no podía explicar. Cuando se estiró,
El sonido de sus articulaciones fue como metal flexionándose. El doctor Krellnox llegó temprano con un equipo de asistentes médicos. Trajeron escáneres y herramientas de diagnóstico. El aire espeso con una tranquila anticipación. «Buenos días, Jake», dijo el doctor a través del traductor. «Nos gustaría hacer algunas pruebas hoy. Nada invasivo, solo escáneres y mediciones». Jake se sentó, el marco de la cama protestando en voz alta bajo él. «Claro, Doc», dijo. «Pero primero tengo algunas preguntas propias». «Por supuesto», respondió Krellnox. «¿Qué te gustaría saber?» Jake caminó hacia la ventana, sus pies descalzos dejando pequeñas abolladuras en el suelo metálico. «Dijiste que mi gente luchó contra tu imperio durante 6 meses. Eso es una guerra corta, ¿no crees?» Krellnox revisó sus notas. Desde el primer contacto hasta la rendición total, 6 meses, 12 días. La humanidad no estaba preparada. Sin milicias, sin armas avanzadas, la mayoría de las colonias se rindieron sin resistencia. La expresión de Jake se oscureció. «¿En qué año sucedió esto?» «Según tu calendario, el año 2156. Por un largo momento Jake no dijo nada. Luego comenzó a reír, no con humor, sino con incredulidad. «2006», murmuró. «Nos invadieron en 2156. Se volvió de la ventana con los ojos duros. «Doc, quizás quieras sentarte para esto». Un escalofrío recorrió el cuerpo cristalino de Krellnox. «¿Qué quieres decir?» «Entré en criosueño en 2051», dijo Jake lentamente, justo después de que terminaron las guerras de recursos. «¿Sabes lo que fueron?» El doctor negó con la cabeza. Los archivos del imperio sobre la humanidad eran superficiales. Después de todo, ¿por qué estudiar una especie que habías destruido? Jake se sentó pesadamente en una silla metálica que gimió bajo la tensión. Las guerras de recursos duraron 62 años. Desde 2089 hasta 2151. El conflicto más sangriento que nuestra especie haya librado. Cada nación, cada colonia, cada puesto avanzado tenía ejércitos. Luchamos por agua, minerales, tierra, lo que sea. Construimos armas que podrían fracturar planetas. Y soldados que podían luchar durante días sin dormir. Krellnox sintió que sus 2 corazones se saltaban un latido, pero los registros dicen que los humanos eran pacíficos para 2156. La voz de Jake bajó a un tono quieto, casi afligido. «Estábamos cansados, Doc. Después de 60 años de matar, la humanidad estaba acabada. Queríamos paz. Queríamos explorar las estrellas en lugar de quemarlas. Así que dejamos nuestras armas». Uno de los asistentes médicos se adelantó e intentó colocar un escáner en el brazo de Jake. El dispositivo chispeó y murió instantáneamente. Jake ni siquiera se había movido, pero su piel era demasiado densa para que la máquina la penetrara. Jake miró la herramienta humeante y esbozó una leve sonrisa. «Supongo que tus juguetes no están hechos para los de mi clase». Luego, con la misma intensidad calmada y silenciosa, miró de nuevo a Krellnox. «Guardamos nuestras armas», repitió suavemente, «pero nunca olvidamos cómo hacerlas. Convertimos nuestras naves de guerra en naves de exploración», dijo Jake en voz baja, mirando por la ventana. «Convertimos laboratorios de armas en centros de ciencia. Durante 5 años la humanidad conoció la paz. Paz real. Pensamos que habíamos terminado con la guerra para siempre». Los dedos cristalinos del Dr. Krellnox se movían rápidamente sobre su datapad, registrando cada palabra. «¿Así que el imperio invadió durante ese periodo de paz?» «Eso parece». Jake extendió la mano hacia uno de los escáneres sobre la mesa, curioso. La carcasa de metal se arrugó instantáneamente bajo su tacto, doblando como papel. Parpadeó con leve sorpresa. «Lo siento por eso», dijo casualmente. «Supongo que no conozco mi propia fuerza». Desde la entrada la comandante Tera había estado escuchando en silencio. Dio un paso al frente ahora, con su postura tensa, los antebrazos cruzados. «¿Estás diciendo que los humanos eran guerreros antes de 2156? Jake se volvió hacia ella con la misma sonrisa fácil de antes. Pero esta vez había algo más agudo detrás de ella, algo peligroso. «Comandante», dijo con calma, «nací en 2121, justo en medio de las guerras de recursos. A los 18 había luchado en 12 campañas importantes. A los 25, lideraba equipos de asalto en colonias enemigas. Para cuando entré en criosueño,
Su voz se volvió más quieta. Había estado luchando durante 30 años. La habitación quedó en completo silencio. Los asistentes médicos se quedaron paralizados. El doctor Krellnox dejó su datapad lentamente. La mano de la comandante Tera se acercó más al arma en su cadera. ¿Qué tipo de soldado fuiste?, le preguntó con la voz tensa. Infantería estándar, dijo Jake simplemente. Nada especial. Había millones como yo. Se levantó de nuevo. La silla en la que había estado sentado crujió. Pequeñas grietas formándose donde sus dedos habían agarrado los reposabrazos. Los tipos de fuerzas especiales, los pilotos, las unidades de armas pesadas, esos eran a los que realmente tenías que temer. Krellnox intentó darle sentido a todo. Pero dijiste que los humanos se volvieron pacíficos. Dijiste que estabas cansado de la guerra. Jake asintió. Lo estábamos. Imagina luchar durante 60 años seguidos. Luego, de repente, se termina. Ya no queríamos matar. Queríamos construir, explorar, respirar de nuevo. Caminó hacia la mesa de examen colocando una mano en su borde para equilibrarse. La superficie metálica comenzó a doblarse bajo su palma. Jake retiró su mano inmediatamente mirando el acero deformado. Eso sigue sucediendo, murmuró. Sigo rompiendo cosas sin querer. El doctor Krellnox realizó un escaneo rápido desde el otro lado de la habitación. Las lecturas no tenían sentido. La densidad ósea de Jake era el triple del estándar humano. Sus fibras musculares estaban más compactas de lo que los escáneres podían registrar. Su sistema nervioso se disparaba a velocidades letales. Jake, dijo el doctor con cautela, ¿cómo te sientes? ¿Algún dolor? Jake sonrió. En realidad, me siento genial. Mejor que antes del criosueño. Más fuerte. Más rápido. Flexionó sus manos observando los tendones moverse bajo su piel. ¿Es eso normal? Krellnox negó lentamente con la cabeza. No, Jake, para nada. La comandante Tera se acercó con voz cautelosa. Explícame cómo tu especie luchaba sus guerras. ¿Qué tipo de armas usaban? Jake hizo una pausa pensando. Depende de la lucha. En el espacio teníamos cañones de plasma que podían destrozar la armadura de una nave como si fuera papel. En tierra, rifles cinéticos, disparando balas de metal a velocidades cercanas a la de la luz. Vaciló, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. ¿Pero para el combate cuerpo a cuerpo? Usábamos mostly nuestras manos. ¿Tus manos? Claro, los humanos están construidos para pelear. Somos cazadores de persistencia. Perseguimos a nuestra presa hasta que colapsa. Luego la terminamos con nuestras propias manos. Es para lo que fuimos diseñados. Flexionó sus dedos de nuevo, las articulaciones crujiendo suavemente. Aunque creo que el criosueño me cambió. Siento que podría atravesar el acero en este momento. Se volvió hacia la pared y golpeó levemente sus nudillos contra ella. El metal se abolló hacia adentro. Toda la habitación retrocedió. Jake frunció el ceño ante la marca. Eso no debería haber pasado. El datapad del Dr. Krellnox sonó furiosamente mientras tomaba nuevas lecturas. Jake dijo sin aliento. Durante tu criosueño tu cuerpo puede haber sufrido una activación genética. El ADN humano contiene secuencias dormidas, rasgos evolutivos que normalmente permanecen inactivos, sistemas de respaldo quizás, formas para que tu especie se adapte bajo condiciones extremas. Jake asintió lentamente. Tiene sentido. Los humanos son buenos adaptándose. Es como sobrevivimos a las guerras de recursos. Miró a su alrededor el equipo destrozado, el metal retorcido. Luego suspiró. Supongo que debería haber mencionado algo antes, Doc. La comandante Tera instintivamente dio un paso atrás. ¿Mencionado qué? La sonrisa de Jake regresó. Amigable, pero sus ojos se habían vuelto fríos. No fui el único en criosueño. Quiero decir, sí estaba solo en mi cámara, pero había miles de otros en esa nave. El Dr. Krellnox se quedó paralizado. ¿Miles? Al menos 3000, dijo Jake. Quizás más. El plan era salvar a tantos como pudiéramos antes del final. Cuando tu imperio atacó la nave Colonia se rompió. Las cámaras se dispersaron, esparcidas por la galaxia. La habitación quedó mortalmente silenciosa. Cada zafiriano presente parecía estar pensando lo mismo. Si esto era en lo que se había convertido un solo soldado humano después del criosueño, ¿qué pasaría cuando los otros despertaran? Jake se volvió hacia la ventana, los ojos fijos en el interminable mar de estrellas.
Todos están todavía ahí fuera en alguna parte, dijo suavemente, a la deriva en la oscuridad, esperando ser encontrados. El doctor Krellnox sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cristalino. La comandante Tera alcanzó su comunicador, su mano temblando ligeramente. «Doc», dijo Jake, todavía mirando las estrellas. «Quizás quieras llamar a tus jefes. Van a querer oír sobre esto». Tera presionó su unidad de comunicación, su voz apenas firme, pero en su mente un pensamiento resonó como un trueno. El Imperio había destruido a la humanidad cuando era débil, pero ahora, la humanidad podría estar volviendo más fuerte que nunca. Se estaban despertando fuertes y enojados, y había miles de ellos esparcidos por la galaxia, esperando ser encontrados. 3 horas después de la revelación de Jake, una conferencia de emergencia llenó la cámara principal de Próxima 7. El alto mando se unió a través de enlaces cuánticos. Sus hologramas parpadearon y llenaron la habitación. Las voces se superpusieron con una alarma creciente. El general Zorak, el comandante militar supremo del Imperio, apareció como una vasta silueta de cristal rojo. Su voz rodó por los altavoces como un trueno. ¿Cuántas cámaras dijiste que se dispersaron? Las manos del doctor Krellnox temblaron mientras leía sus notas. Según Jake Martínez, al menos 3000. Posiblemente más. La nave Colonia fue construida para transportar poblaciones enteras, y Jake afirma que él era solo infantería estándar. Si los otros son especialistas. No terminó. No tenía que hacerlo. La comandante Tera se enderezó rígida de preocupación. General, solicito seguridad aumentada alrededor del humano. Sus capacidades físicas exceden cualquier cosa en nuestros registros. Zorak se inclinó hacia adelante, exigiendo detalles. Explica. Tera respondió sin vacilar. Rompe todo lo que toca sin intentarlo. Su fuerza no puede ser medida con nuestros instrumentos. Esta mañana dobló el marco de una puerta de acero macizo, simplemente apoyándose en ella. Nuestros escáneres médicos no pueden penetrar su piel, y se mueve como un depredador. Cada paso deliberado, cada rostro memorizado. Nos está estudiando. En sus aposentos, Jake realmente los estaba estudiando. Había estado despierto 3 días, y estaba aprendiendo con la paciencia practicada de un soldado experimentado. Los zafirianos eran fuertes, pero suavizados por siglos de conquista fácil. Sus tácticas estaban diseñadas para aplastar especies débiles y rendidas. No estaban construidos para enfrentar a un enemigo que pensara como un guerrero. El pequeño escritorio de Jake mostraba grietas delgadas donde había apoyado sus brazos. Revisó las rotaciones de guardia, los diseños de los corredores, las colocaciones de armas, no porque intentara huir, sino porque los soldados siempre reúnen inteligencia. Una suave llamada interrumpió su concentración. «Adelante», llamó. El doctor Krellnox entró con un joven asistente médico, Veltar, que llevaba una caja de diagnósticos reforzados para la biología inusual de Jake. «Buenas tardes, Jake. Nos gustaría realizar algunas pruebas nuevas, si lo permites». Jake se puso de pie. La silla finalmente cedió bajo la tensión constante y una pata se rompió. Sonrió. «Claro, Doc, aunque quizás quieras una silla más fuerte». Veltar miró los muebles arruinados, con la boca abierta. «¿Cuánto pesabas antes del criosueño?» «Alrededor de 200 libras», dijo Jake. «¿Y ahora?» Jake se encogió de hombros. «Se siente como más. Cada célula es más densa. Mis huesos más pesados. Mis músculos también». Krellnox trajo un nuevo escáner del tamaño de un vehículo pequeño. «Mapearemos tu actividad neuronal mientras realizas problemas. ¿Cooperarás?» «Por supuesto». Con cada paso hacia la máquina, pequeñas grietas se extendieron como telarañas por el suelo metálico. Comenzaron de manera simple. Un laberinto en una pantalla. La mayoría de las especies necesitaban minutos. Jake trazó el camino en 3 segundos. La pantalla se agrietó bajo su leve toque. «Siguiente», dijo. Le presentaron escenarios tácticos, convoyes bajo emboscada, bases bajo asedio, flotas atrapadas tras líneas enemigas. Jake respondió a cada uno en segundos. Sus planes precisos, brutalmente eficientes. El doctor Krellnox verificó 2 veces las soluciones para convencerse de que no eran errores. «¿Cómo resuelves estos tan rápidamente?», preguntó el doctor después del 10º ejercicio.
Reconocimiento de patrones, dijo Jake tocando su sien. Los humanos ven cómo se conectan las cosas. Viví estos escenarios durante 30 años. Después de un tiempo los patrones se anuncian solos. Los ojos de Beltar se abrieron de par en par ante los escáneres cerebrales. Dr. Meyer, su actividad neuronal está por las nubes. Las conexiones se disparan más rápido de lo que nuestros instrumentos pueden rastrear. Krellnox miró fijamente los datos. Las tasas deberían haber inducido convulsiones, o matarlo. En cambio, Jake estaba sentado tranquilo, casi aburrido, mentalmente diferente, y preguntó Krellnox, ¿más agudo que antes? Jake consideró la pregunta. Sí, más claro. Como si se hubiera levantado la niebla. Veo cosas que no veía antes. Recuerdo mejor los detalles. No es normal para el criosueño, dijo el doctor. La comandante Tera, que había estado monitoreando las pruebas remotamente, entró en el laboratorio. Jake, tengo una pregunta. Dispara. Si tuvieras que atacar esta estación, ¿cómo lo harías? Krellnox respiró hondo, alarmado. Comandante, ¿es eso prudente? Es exactamente lo que necesitamos saber, dijo Tera. Jake se reclinó. La pared gimió bajo su peso. ¿Atacar desde dentro o desde fuera? Ambos. Hizo una pausa mientras su mente, afilada como una navaja ahora, recorría las permutaciones. Desde el exterior golpearía primero el mando y control, cegando sensores, cortando comunicaciones, eliminando los nodos de energía que alimentan las armas. En enfrentamientos espaciales, incapacitar el impulso y las comunicaciones, luego abordar con equipos mientras el enemigo se desespera. Desde el interior explotas la rutina. Turnos de guardia, abres esclusas de aire, usas sabotaje para colapsar defensas. Usas la confusión para separar a los soldados. Haces que la estación luche contra sí misma. La habitación se congeló. El holograma rojo del general Zorak apretó un puño. A su alrededor los oficiales intercambiaron miradas que pasaban de la incredulidad al miedo puro. Krellnox tragó saliva. Esto es altamente detallado. La voz de Jake era tranquila. Soy un soldado. Planeamos para descomponer cosas, encontrar eslabones débiles. No te estoy diciendo cómo detenerme. Te estoy diciendo lo efectivos que podemos ser cuando estamos despiertos. Otro silencio se asentó. Esta vez, más espeso. Si miles de cámaras flotaban por la galaxia y contenían mentes como la de Jake, soldados endurecidos por 62 años de guerra, posiblemente agudizados aún más por el criosueño, entonces, el triunfo del imperio sobre la humanidad podría ser el primer acto de una obra mucho más grande y oscura. El rostro del general Zorak, agrietado y escarlata, mostró una nueva expresión, cálculo mezclado con pavor. Contener y localizar, ordenó finalmente con voz cortante. Doblar la seguridad alrededor de esta estación. Despachar reconocimiento para trazar las posibles trayectorias de las cámaras. Si incluso una fracción de la estimación de Jake es correcta, no podemos demorarnos. La comandante Tera, con la mano firme en su comunicador, asintió. Sin embargo, incluso mientras daba órdenes y la estación se esforzaba por movilizarse, el pensamiento en el fondo de la mente de cada oficial se negaba a callar. El imperio había destruido a la humanidad cuando estaba cansada y dispersa. Sin embargo, ahora en sueños, esos mismos soldados podrían estar volviendo más fuertes, más inteligentes y más enojados de lo que nadie había imaginado. Afuera, las estrellas mantenían su centelleo indiferente. Dentro de Próxima 7, los hombres y oficiales se apresuraban, pero el conocimiento que Jake había traído consigo ya había cambiado el equilibrio. La caza de las cámaras dispersas comenzaría, y con ella, la lenta e inexorable posibilidad de una guerra no perdida, sino simplemente pospuesta. Tus generadores de energía primero, dijo Jake. Su tono era calmado, analítico, como si estuviera leyendo un manual. Están pobremente defendidos. Sin ellos tus escudos y armas se apagan. Luego, golpearía los arreglos de comunicación para que no puedas pedir ayuda. Después de eso, violaría el casco en las secciones 7 y 12. Tus equipos de respuesta de emergencia no pueden cubrir ambas simultáneamente. La comandante Tera sintió que la temperatura en la habitación bajaba. Jake acababa de identificar vulnerabilidades que a ella le habían tomado años descubrir. Desde el interior,
continuó Jake. Esperaría el cambio de turno a las 0600. Es cuando tienes menos guardias de servicio. Desactivaría primero la gravedad artificial. Los zafirianos no están entrenados para combate en gravedad cero, pero los humanos sí. Luego tomaría el control de tu núcleo central de computadora y bloquearía las puertas de explosión. Todos atrapados, aislados, fáciles de manejar. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Jake acababa de describir un plan impecable para capturar Próxima 7, y ni siquiera había sudado al hacerlo. La voz de la comandante Tera era apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo te tomaría? Jake se encogió de hombros. 1 hora. Menos si no me importara mantener a alguien con vida. El lápiz óptico del Dr. Krellnox raspó furiosamente sobre su datapad. Jake, ¿cuántos humanos se necesitarían para conquistar un planeta? Jake inclinó la cabeza. Depende del planeta. Un mundo civilizado, quizás una docena de soldados. ¿Uno militar? 50 si son buenos. 100 si quieres ser cauteloso. ¿Y para conquistar todo el imperio zafiriano? Jake se rió suavemente. Doc, ¿tu imperio tiene qué? ¿10,000 mundos? La mayoría no están militarizados. 1,000 humanos bien entrenados, adecuadamente equipados, podrían tomarlos todos en un año. La comandante Tera inconscientemente dio un paso hacia atrás hacia la puerta. ¿1,000 humanos podrían derrotar a todo el imperio? Fácilmente, dijo Jake, porque los humanos no luchan como ustedes. Ustedes marchan ejércitos por terreno abierto. Nosotros usamos equipos pequeños. Golpes de precisión. Guerra psicológica. Hacemos que nuestros enemigos tengan miedo de cerrar los ojos. Su mirada se volvió distante, perseguida. Durante las guerras de recursos, vi a un escuadrón humano acabar con una división enemiga completa. No dispararon un solo tiro. Solo hicieron creer al enemigo que estaban rodeados por miles. El miedo hizo el resto. El lápiz óptico de Krellnox humeó por el uso excesivo. ¿Cómo? Los ojos de Jake se posaron en él. Los humanos son pacientes, astutos. Encontramos debilidades y las convertimos en armas. Hacemos que nuestros enemigos se destruyan a sí mismos. Se levantó y cruzó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a su espalda. Las estrellas se reflejaban en sus ojos. El imperio zafiriano es poderoso, dijo en voz baja, pero tiene un defecto fatal. ¿Qué defecto? Preguntó la comandante Tera, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Jake se volvió y sonrió levemente. Nunca han librado una guerra real. Cada victoria que han tenido fue contra alguien más débil. Alguien que se rindió rápidamente. No saben cómo luchar contra un enemigo que se adapta. Uno que se niega a rendirse. Miró de nuevo al vacío. En algún lugar allá afuera mi gente se está despertando. Estarán confundidos al principio, como yo. Pero luego recordarán lo que le hicieron a la Tierra, a nuestras colonias, a nuestras familias. No terminó la frase. No tenía que hacerlo. Cada mente en la habitación llenó el silencio con la misma imagen. 3,000 soldados humanos mejorados, cada uno entrenado por 60 años de guerra, esparcidos como bombas de tiempo por la galaxia. El Dr. Krellnox revisó las lecturas nuevamente. Las métricas físicas y mentales de Jake seguían subiendo. Cada día era más fuerte, más rápido, más agudo. Si los otros también estaban cambiando. Comandante, dijo el doctor suavemente, necesitamos contactar al emperador. Inmediatamente. Tera ya estaba activando su comunicador. En el fondo, sin embargo, temía que fuera demasiado tarde. Durante siglos el imperio zafiriano había gobernado a través del miedo y la fuerza abrumadora, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo como la humanidad. Y ahora la humanidad se estaba agitando, despertando una cámara a la vez, esparcida como semillas de guerra esperando florecer. La era de la conquista fácil había terminado. La era de la humanidad estaba a punto de comenzar. Al día siguiente, el emperador Caxid mismo llegó a Próxima 7. El gobernante de cristal dorado del imperio zafiriano no había abandonado su mundo natal en 50 años, pero los informes sobre Jake Martínez eran demasiado importantes para ignorarlos. Llegó rodeado de generales, científicos e ingenieros de armas. Un séquito destinado a mostrar autoridad absoluta. Jake observó desde su ventana cómo el enorme acorazado imperial se acoplaba con la estación. La nave se extendía 3 millas de largo erizada de cañones.
Era una nave de guerra construida no para la batalla, sino para la intimidación, diseñada para hacer que los enemigos se rindieran antes del primer disparo. Impresionante, dijo Jake cuando la comandante Tera llegó para escoltarlo. Debe haber costado una fortuna. El acorazado imperial ha conquistado 100 mundos, dijo con orgullo. Jake sonrió cortésmente. Apuesto a que esos mundos no tenían mucha flota. Tera no respondió. Pero el silencio le dijo todo a Jake. La historia del imperio no era una de valor. Era conquista por conveniencia. La sala del trono de Próxima 7 se había transformado en una arena de pruebas. Cámaras y sensores recorrían el espacio circular. En el centro estaba sentado el emperador Caxit mismo, un ser de 15 pies de altura, su forma cristalina dorada irradiando luz como un sol viviente. Cuando habló, su voz llenó la cámara. Criatura humana, dijo, me han dicho que posees habilidades extraordinarias. Se inclinó hacia adelante, con los ojos ardiendo de curiosidad. Deseo verlas por mí mismo. Jake estaba solo en el centro de la arena, rodeado de figuras alienígenas imponentes. Contra sus cuerpos cristalinos masivos, su marco de 6 pies parecía pequeño, frágil incluso. Vestía una simple ropa de fatiga gris, sin armadura, sin armas. Para la mayoría en la plataforma de observación, el humano parecía inofensivo. ¿Qué tenías en mente, Su Majestad?, le preguntó Jake inclinándose ligeramente. El general Zorak dio un paso al frente, su armadura cristalina reluciendo. Probaremos tus habilidades de combate contra nuestros drones de batalla. Estas máquinas han derrotado a campeones de todas las especies bajo nuestro dominio. Jake asintió con un gesto casual. Suena justo. ¿De cuántos estamos hablando? Comenzaremos con uno, respondió Zorak. Una sección del suelo se abrió con un silbido, y un drone de 8 pies de altura se elevó a la vista. Estaba construido de aleación negra, con 4 brazos que terminaban en cañones de energía. Sus ojos ardían con luz roja. La máquina irradiaba amenaza. La mayoría de los seres habrían estado aterrorizados. Jake simplemente inclinó la cabeza, estudiándolo con interés leve. Buen diseño, intimidante, sonrió. ¿Te importa si me estiro primero? La petición era tan ordinaria que nadie objetó. Jake comenzó a moverse lentamente, girando los hombros, torciendo la columna, flexionando las manos. Para los espectadores no era más que un calentamiento, pero cada movimiento era deliberado. Estaba reavivando décadas de reflejos codificados a fuego, calibrando equilibrio, control, timing. Mientras su cuerpo se estiraba, su mente diseccionaba el dron. Colocación de servos, líneas de energía, emisores de campo, arreglos de sensores. Calculó su alcance, velocidad y tiempo de reacción probable hasta el milisegundo. Para cuando se enderezó, ya sabía cómo destruirlo. Listo cuando lo estén, dijo. El general Zorak activó el dron. Se movió instantáneamente, disparando una andanada de rayos de plasma aturdidores capaces de derribar edificios. Pero Jake ya no estaba. Un latido estaba en el centro de la arena. Al siguiente estaba detrás del dron. Tocó la parte posterior de su cabeza. Las luces de sus ojos se apagaron. El silencio llenó la cámara. Todo el intercambio había durado menos de 3 segundos. ¿Qué hiciste?, exigió Zorak. Jake sostuvo un pequeño componente entre sus dedos. Desconecté su procesador principal. El dron está bien, solo que ya no puede pensar. Empujó levemente la máquina. Se desplomó en el suelo con un estruendo metálico. El emperador Caxit se inclinó hacia adelante en su trono. Su rostro de cristal dorado era impenetrable. Usa 5 esta vez. 5 drones emergieron rodeando a Jake. Eran más rápidos, mejorados, armados con armamento más pesado. Llegó la orden, y la arena estalló en caos. Cuchillas giraron. El plasma flameó. El suelo tembló. Jake fluyó entre ellos como agua, sus movimientos sin esfuerzo, precisos. Cada esquivada, cada golpe era quirúrgico. 10 segundos después los 5 drones yacían inmóviles, intactos pero completamente incapacitados. Más, ordenó el emperador. 10, luego 20, luego 30. Cada oleada más fuerte, más rápida, más coordinada que la anterior. Jake se movió a través de todas de la misma manera, calmado, concentrado, inalcanzable.
Nunca parecía apresurado, nunca desperdiciaba un movimiento. La multitud comenzó a darse cuenta de que no estaban viendo combate. Estaban viendo coreografía, un artista en el trabajo. 50 drones, gritó el general Zorak con la voz temblorosa. Los paneles se abrieron por toda la arena, y 50 drones de guerra salieron al unísono. Su poder de fuego combinado podría haber arrasado una ciudad. Jake se quedó perfectamente quieto. Parecía casi aburrido. «Sabes», dijo conversacionalmente, «tus drones tienen un defecto fundamental en su programación». Antes de que alguien pudiera responder, los drones abrieron fuego. Rayos de energía y ondas de plasma atravesaron la arena. La habitación se llenó de luz cegadora y truenos. Cuando el humo se disipó, los 50 drones estaban esparcidos por el suelo en montones ordenados. Ninguno estaba destruido, solo incapacitado. Jake no se había movido de donde empezó. La voz del Dr. Krellnox tembló. «¿Qué defecto?» Jake recogió un fragmento de armadura negra del suelo y lo aplastó fácilmente en su mano. «Están construidos para luchar contra enemigos que piensan como zafirianos. Tácticas predecibles, asaltos directos, fuerza bruta». Dejó caer el metal triturado. «Los humanos no luchan así». Por primera vez en siglos el emperador Kaxid sintió miedo. «¿Cómo evitaste todas esas armas?» Jake sonrió levemente. «No las evité, las redirigí». Señaló las marcas de quemaduras a lo largo de las paredes y el suelo. «Tus drones se estaban disparando unos a otros. Solo los moví a los lugares correctos y dejé que su programación hiciera el resto». El general Zorak reprodujo las imágenes de la batalla, con incredulidad grabada en cada faceta cristalina. Impossible. La velocidad de reacción requerida. La conciencia espacial. Ningún ser orgánico puede procesar datos tan rápido. Jake se encogió de hombros. Los humanos pueden. Evolucionamos para cazar en manadas, para planificar, coordinar y pensar 3 pasos por delante de nuestra presa. El criosueño solo hizo esos instintos más agudos. El lápiz óptico del Dr. Krellnox bailó furiosamente sobre su tableta. ¿Durante las guerras de recursos todos los soldados humanos eran así? Jake sonrió levemente. Algunos eran mejores, algunos peores. Yo era bastante promedio. Echó un vistazo a los drones destrozados. «Aunque admitiré, estas máquinas no son tan duras como las que solíamos combatir». La comandante Tera frunció el ceño. «¿Drones de guerra construidos por humanos?» «Claro», dijo Jake fácilmente. «Construimos máquinas para luchar contra otras máquinas. Tenían que ser inteligentes, adaptativas». Miró hacia arriba, y por un breve segundo hubo un destello de algo peligroso en sus ojos, y muy difíciles de matar. La expresión de Jake se suavizó en esa sonrisa fácil y tranquilizadora. «Probablemente podría construirte algunos», dijo, «si quieres ver la diferencia». La habitación quedó en silencio. La idea de Jake de cualquier humano, diseñando armas nuevamente, puso incómodos incluso a los generales del emperador. El emperador Kaxid se bajó lentamente de su trono cristalino. «Dime honestamente, humano, si tu gente fuera a hacer la guerra contra mi imperio, ¿qué pasaría?» Jake inclinó la cabeza pensativamente. «Eso depende de algunas cosas, Su Majestad. ¿Qué tan enojados están? ¿Qué tan organizados? ¿Qué tipo de recursos tienen?» «Supón», dijo el emperador sombríamente, «que están muy enojados y que pueden organizarse. Supón que tienen acceso a nuestra tecnología». Jake asintió lentamente. «En ese caso le daría 6 meses». La voz del emperador se volvió aguda. «¿6 meses para qué?» La respuesta de Jake fue calmada, objetiva. «6 meses para el colapso completo de tu imperio. Quizás menos si mi gente decide no tomar prisioneros». El silencio cayó sobre la arena. El único sonido era el zumbido silencioso de los sistemas de soporte vital. Alrededor de la cámara, los oficiales y soldados zafirianos intercambiaron miradas nerviosas. El humano que había incapacitado a 50 de sus mejores drones de guerra sin inmutarse, ahora hablaba casualmente sobre borrar toda su civilización, y no estaba presumiendo. Simplemente estaba afirmando un hecho. En algún lugar en la fría oscuridad del espacio, otras cámaras criogénicas se estaban agitando. Otros humanos se despertaban. Más fuertes, más rápidos e infinitamente más peligrosos que antes.
Y cuando se enteraran de lo que les había pasado a sus mundos, cuando su furia se encendiera, la galaxia aprendería lo que la humanidad era realmente. El emperador Caxit miró a Jake Martínez y entendió, finalmente, que esta criatura no era la última de una raza muerta, era el primero de una que regresaba. Un presagio y la humanidad se despertaba enojada. 3 días después, comenzaron los informes. El primero llegó del borde exterior. Una estación minera había recuperado una cámara extraña a la deriva en un campo de asteroides. Cuando la trajeron a bordo, algo dentro despertó. En 1 hora, la estación estaba bajo control humano. El segundo informe llegó de un puesto militar del mundo central. Las naves de patrulla habían encontrado los restos de una antigua nave humana y docenas de cámaras criogénicas intactas. 3 habían sido activadas. El puesto quedó en silencio 12 horas después. Siguieron más mensajes, llamadas de auxilio, fallos de mando, sistemas enteros quedándose a oscuras. Las historias eran todas iguales. Humanos despertando, tomando el control, nunca matando innecesariamente, pero nunca fallando tampoco. ¿Cuántos despertares confirmados?, preguntó el emperador Caxith en el centro de mando. La voz del general Zorak era tensa. 47 hasta ahora, Su Majestad. Pero el patrón sugiere que hay muchos más que aún no hemos encontrado. El doctor Krellnox revisó páginas de datos. Sus dedos cristalinos temblaban. Todos muestran las mismas mejoras que Jake: fuerza, velocidad, inteligencia. Pero algunos están evolucionando más allá de eso. ¿Qué quieres decir?, exigió el emperador. El humano recuperado en la estación minera 7 era un ingeniero de combate. Reconstruyó su red de defensa en 6 horas. Triplicó su eficiencia. Otro en el puesto 12 era un piloto. Ella tomó el mando de un ala de cazas completa sin siquiera abordar una nave. Caxith sintió algo frío y desconocido latir en su pecho cristalino. ¿Dónde está Jake Martínez ahora? La comandante Tera revisó sus monitores. Todavía en sus aposentos, señor. Ha estado callado desde la demostración. Solo se sienta junto a la ventana y mira las estrellas. Jake estaba efectivamente mirando las estrellas, pero no ociosamente. Su mente mejorada estaba mapeando constelaciones, calculando distancias y estimando las posibles ubicaciones de otras naves colonia. Cada punto de luz brillante representaba sobrevivientes potenciales, soldados potenciales. 3 golpes suaves llegaron a su puerta. El doctor Krellnox. Adelante, Doc, dijo Jake sin volverse. El científico entró, agarrando un datapad. Su calma habitual había desaparecido. Jake, necesitamos hablar sobre los otros. Los otros humanos. Sí, dijo Jake en voz baja. Imaginé que eso comenzaría pronto. ¿Cuántos hasta ahora? 47 confirmados. Pero probablemente muchos más, Jake asintió. Suena bien. Las naves colonias se dispersaron bastante cuando caímos. Jake, dijo Krellnox con cuidado, algunos de tu gente están tomando el control de nuestras instalaciones. Jake se volvió de la ventana, su mirada firme. ¿Están matando a alguien? No, bajas mínimas. Están tomando el control, no destruyendo. Jake asintió de nuevo. Procedimiento estándar. Asegurar el perímetro, evaluar la situación, reunir información. ¿Es eso lo que has estado haciendo aquí? Jake sonrió levemente. Doc, he estado reuniendo inteligencia desde el día que desperté. Conozco esta estación mejor que tu propio jefe de seguridad. Conozco tus rotaciones de guardia, tus colocaciones de armas, tus frecuencias de comunicación. Hizo una pausa. Incluso sé dónde duerme el emperador. Las piernas cristalinas de Krellnox se sintieron de repente débiles. ¿Por qué no has actuado? Porque, dijo Jake suavemente, esperaba que pudiéramos encontrar otra manera. Una pacífica. Quizás después de 2 siglos, esta historia no tenía que terminar en sangre. Se volvió hacia la ventana. Las estrellas centelleaban fríamente. Pero parece que mi gente ya ha tomado su decisión. ¿Qué decisión? No están huyendo ni escondiéndose, dijo Jake. Están tomando el control. Eso significa que están planeando algo más grande. Señaló hacia las estrellas. Los humanos no luchan batallas individuales, Doc. Luchamos campañas. Planeamos a largo plazo. Krellnox tragó con dificultad. ¿Qué tipo de campaña? El tono de Jake era calmado, casi instructivo. Si fuera yo, comenzaría tomando instalaciones clave,
centros de comunicaciones, astilleros, fábricas de armas. Luego localizaría las otras cámaras y despertaría a más de nuestra gente. Una vez que tengamos números, coordinamos. Y cuando estemos listos, se volvió, sus ojos duros ahora. Hacemos que el enemigo pague por lo que le hicieron a la Tierra. En el centro de mando, el emperador Caxit había estado escuchando todo el tiempo. Activó el sistema de comunicación de la habitación. Humano. La voz del emperador resonó. «Deseo hablar contigo». Jake miró hacia el techo. «Por supuesto, Su Majestad. ¿Qué puedo hacer por usted? Quiero discutir términos». Jake se rió. Un sonido corto, sin humor. «¿Términos?» «Con respeto, Su Majestad. No está en posición de ofrecer ninguno. Explica». Jake se acercó al panel de comunicación. «Mi gente se está despertando por todo tu imperio. Cada uno está asegurando cualquier instalación que encuentre. No es caos, es estrategia. Están siguiendo un plan. ¿Qué plan? El mismo que usamos durante las guerras de recursos. Asegurar ubicaciones clave, establecer líneas de comunicación, luego coordinar ataques». Miró hacia la ventana. «En este momento los humanos controlan 47 sitios. En unos días, ese número será de cientos. En unas semanas, miles». La voz de Caxit tembló. «¿Qué quiere tu gente?» La respuesta de Jake fue una sola palabra. «Justicia». Se volvió hacia las estrellas. «Nos aniquilaron. Quemaron nuestros mundos. Lo hicieron cuando estábamos cansados y en paz, cuando finalmente habíamos dejado nuestras armas. Hace 200 años para ustedes, ayer para nosotros». El Dr. Krelnok se acercó. «Jake, debe haber una manera de evitar esto. ¿Algún camino hacia la coexistencia?» Jake lo miró a los ojos. «Doc, me agradas. Me has tratado bien, pero sirves a un imperio que llama a nuestra extinción una victoria. Dime, ¿qué paz podría construirse sobre eso? ¿Qué se necesitaría?», preguntó el emperador Caxit en voz baja. Jake lo consideró. «Rendición completa. Cada mundo, cada flota, cada líder. Entregar tu imperio a la humanidad. Aceptar el juicio». La línea estuvo en silencio por un largo tiempo. «¿Y si nos negamos?», preguntó finalmente el emperador. La voz de Jake volvió a ser calmada, casi gentil. «Entonces mi gente lo tomará por la fuerza». «¿Y Su Majestad?» «Somos muy buenos tomando cosas por la fuerza». Momentos después, nuevos informes comenzaron a llegar. Docenas de ellos. Más despertamientos. Más instalaciones cayendo bajo control humano. Pero un informe silenció la habitación por completo. Habían encontrado los restos de la nave colonia de Jake. Los datos eran claros. No había estado transportando 3.000 cámaras criogénicas. Había estado transportando 30.000. El emperador Caxit sintió que el pavor se hundía en el centro de su ser. 30.000 humanos mejorados esparcidos por su imperio. Si incluso la mitad despertaba, superarían en número a su mando militar. La voz del Dr. Krelnox tembló. «Jake, ¿cuánto tiempo crees que durará esta guerra?». Jake miró fijamente por la ventana al interminable mar de estrellas. En algún lugar allá afuera, la humanidad se alzaba de nuevo, más fuerte, más enojada, unida. «Doc», dijo suavemente, «no será una guerra». Miró de nuevo y por un instante, sus ojos marrones ardieron con algo vasto y terrible. «Será un ajuste de cuentas». 3 días después, el imperio zafiriano comenzó a caer, no en explosiones o caos, sino pieza por pieza, mundo por mundo. La humanidad no conquistó de la manera en que lo había hecho el imperio, con terror y subyugación. Liberaron, organizaron, reconstruyeron. Jake Martínez se convirtió en la voz de su regreso, el puente entre la venganza y el renacimiento. Les dio a los zafirianos opciones. Algunos se rindieron, otros lucharon y fueron barridos. Al final tomó 8 meses, no 6, reclamar las estrellas. Porque la humanidad esta vez eligió la misericordia sobre la aniquilación. El reinado de terror del imperio zafiriano había terminado, y en su lugar, bajo las mismas estrellas que una vez vieron arder la tierra, la era de la humanidad comenzó de nuevo.